Bien, vamos a comentar este punto de la cómo incorporar actividades. Yo os recomiendo lo que os dije ayer. Primero, que hagáis preguntas a la IAG y que intentéis trazar esa frontera de capacidad de la IAG. Si queréis empezar con ChatGPT, que es la más popular, si queréis también por comparar con otra, pues hacerlo también con Gemini. Y bueno, y la idea es, hacéis preguntas básicas, que bueno, o preguntas sencillitas de vuestros exámenes, que puede que os las responda bien, y luego vais haciendo preguntas más actuales, difíciles, que requieran un lenguaje más específico y sofisticado, y hasta que consigáis liar a la IAG. Y bueno, y a partir de esas preguntas vais a descubrir cuándo empieza a alucinar la IAG en vuestra materia, y entonces pues vais a poder plantear, pedir a vuestros alumnos que le pregunten esas cosas a la IAG y que luego intenten criticarlas, ¿no? Esta sería un poco la estrategia general, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos una vez que hemos descubierto pues esas cosas en las que falla la IAG? Pues les pedimos a nuestros estudiantes, les planteamos como una actividad, por ejemplo, nosotros en el aula invertida, pues les pedimos como parte de la preparación de un tema, les podemos pedir que indaguen sobre cosas concretas que nosotros les pedimos, es decir, una indagación guiada. Alternativamente, también les podemos pedir que hagan indagaciones libres, es decir, pregunta a la inteligencia artificial sobre alguna cosa que te interese especialmente en este tema, ¿no? Y luego ponme aquí la respuesta que te ha dado, ¿vale? Entonces, luego el profesor, cuando mira los cuestionarios y ve esas respuestas obtenidas los alumnos, el profesor hace un escaneo a la búsqueda de alucinaciones. Y en la clase se puede discutir y comentar sobre esas cosas que los alumnos han preguntado y la inteligencia artificial ha cometido fallos, ¿vale? Y podemos, es decir, de esa manera también incorporamos a nuestros alumnos, los convertimos en profesores ayudantes para que nos ayuden a buscar alucinaciones de la inteligencia artificial. Tenemos que darles indicaciones, ¿no?, sobre qué herramientas utilizar. Luego, si les pedimos que sean críticos y que verifiquen, pues también tenemos que darles indicaciones sobre qué herramientas pueden utilizar. Esto David os hablará sobre, por ejemplo, herramientas de IA que pueden utilizarse para la búsqueda bibliográfica o motores de búsqueda convencionales. Y finalmente tenemos que establecer un mecanismo por el cual ellos nos reporten la información y el análisis crítico de las respuestas, ¿no? Para esto, nosotros ya llevamos pues desde hace casi 15 años utilizando los cuestionarios online. En los primeros años utilizamos una aplicación que se llama SurveyMonkey. Luego ya cuando salió Google, vio la mina que era eso, hicieron el Google Docs, pues empezamos a utilizar Google Docs. Y ahora nuestra institución pues tiene como herramienta institucional pues los formularios de Microsoft, que realmente son una copia de los descarada de los de Google, pero bueno, como Google les copiaron digamos sus aplicaciones de textos, de diapositivas y de hojas de cálculo, pues unos se copian a nosotros y los otros se copian a los unos, ¿no? Y bueno, y la idea de todo esto es que al final pues discutir, aprovechar parte del tiempo de clase para discutir sobre esas indagaciones que han realizado los estudiantes, de las cuales hemos tenido previamente información los docentes porque hemos recibido estas respuestas de los estudiantes. Y de esta manera lo que vamos a lograr es integrar el resultado del uso de herramientas de inteligencia artificial generativa con inteligencia humana colectiva, ¿no?, del grupo de alumnos y sus docentes. Y bueno, por tanto, un poquito ya lo apunté ayer, pero lo remacho hoy, ves que es importante esto, el que experimentéis, ¿no?, con estas herramientas, con preguntas de vuestra disciplina y que intentéis detectar alucinaciones, ¿vale? ¿Vale? Y luego esto, ya os digo, es muy interesante para luego utilizarlo en clase, porque estas discusiones sobre por qué se han producido fallos en la respuesta de la IA, pues nos van a ayudar a profundizar en
en los conocimientos y también va a hacer que nuestros alumnos ejerciten el razonamiento crítico que falta les hace, ¿no? Les viene muy bien, ¿no? Y bueno, os pongo un ejemplo. Esto es de las primeras cosas que nosotros hicimos ya en septiembre de 2023. Bueno, pues yo haciendo esta operación de indagación sobre alucinaciones, pues le pedí, es una asignatura en la cual pues trata de inmunoterapias, pues pregunté inmunoterapias para una enfermedad autoinmune, porque conocía algunas, pero quería ver si había más y tal. Y entonces, bueno, ¿qué me decía entonces? Una inteligencia artificial, ChatGPT, me decía que no podía responder porque no estaba actualizada. Otra que entonces era Bard de Google, es la que ahora se llama Gemini. Bueno, pues me dice que esta enfermedad autoinmune puede tratarse con un fármaco denominado pembrolizumab y que es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de tumores, ¿no? Para estimular las respuestas de los linfocitos. Y a mí esto me mosqueó mucho, porque yo digo, no, esto no me lo creo. Y me puse a buscar en PubMed y entonces lo que descubrí es que los estudios que había publicado sobre el uso del pembrolizumab decían que no es que ese fármaco sirviera para tratar esa enfermedad, sino que podía producirla como un efecto secundario adverso. Con lo cual, la IA había relacionado esos hechos, pero los había relacionado mal. Se había alucinado y la conclusión que nos daba era algo que si nosotros lo hacemos, pues estamos, en lugar de tratar una enfermedad con un tratamiento eficaz, estamos posiblemente provocando el que se agrave esa enfermedad. Y entonces, bueno, luego esto en el curso siguiente lo hemos vuelto a hacer. El ChatGPT lo han actualizado y no incurre en esa alucinación, pero Gemini, el nuevo nombre de la AI de Google, pues sigue empeñado en esa misma alucinación. Y entonces, bueno, la idea es un poquito que a partir de estas alucinaciones, pues desarrolléis estas actividades de indagación y contraste. Y bueno, y de esta manera pues les obligamos a nuestros alumnos a trabajar con la IA, pero en situaciones en las que la IA puede fallar, ¿no? Y esto va a entrar dentro de una cosa de la que ya os hablo ayer y yo creo que casi tratando esto, pues casi vamos a acabar esta clase, ¿no? Bueno, esto entra dentro de la categoría 4 de la escala esta de evaluación de inteligencia artificial de Perkins, ¿no? Y que os comentó ayer y yo os voy a ofrecer una versión ampliada de la misma. Yo es que me gusta trabajar a partir, digamos, auparme en los hombros de otros autores y a partir de lo que han hecho, pues, digamos, intentar llegar un poco más allá, ¿no? Esta es la escala, tal y como la tenéis. Lo que pasa es que yo le he añadido, esta escala tiene esas 3 columnas, ¿no? El ordinal. Lo que está en rojo es lo que yo le he añadido. Y bueno, veis que tendríamos 5 categorías de actividades en función de su nivel de participación con inteligencia artificial. Las primeras serían las que los estudiantes tienen que hacerlo todo sin asistencia de la IA. Esto, bueno, pues tienen que hacerlo solo con los conocimientos que recuerdan, comprenden, aplican y utilizando sus habilidades, ¿no? No pueden usar la IA. Esto, pues prácticamente ahora mismo, pues o lo hacemos en directo y en condiciones de seguridad bajo vigilancia de los docentes o digamos, no vamos a poder garantizar, ¿no? Eso. Tenemos otra herramienta que son los detectores de autoría por IA, pero estos detectores, bueno, pues pueden en ocasiones dar falsos positivos. Pero bueno, falso positivo, pues puede ser que a lo mejor te diga el detector que la mitad del texto está hecho por IA y a lo mejor pues no haya casi nada hecho. Pero si el detector te dice que un texto el 100% está hecho por IA, pues es que la IA está metida. Es decir,
no tienen una fiabilidad como para utilizarlo de una manera punitiva y decir, pues no podías usar IA y la has usado y entonces te castigo. Pero bueno, yo creo que vamos a tener que aprender a usar estos detectores. Algunas instituciones, igual que pusieron el Turnitin, lo que pasa que el Turnitin pues básicamente lo utilizamos para las tesis, los trabajos de fin de máster, pues esto, bueno, pues lo mismo ocurrirá. Igual que pasó con el plagio, digamos, tradicional, pues realmente esto es lo que llaman el hacer cosas con IA y no decirlo es lo que se llama el plagiarismo silencioso, ¿no? El plagiarismo indetectable porque no era detectable por las herramientas como Turnitin originalmente que comparaban con otros textos ya publicados, entonces te pillaban porque veían de dónde habías copiado y pegado el texto, ¿no? Pues estas otras herramientas lo que hacen es, en función de los patrones de escritura y tal, pues detectan a lo mejor si una oración o si un párrafo parece que ha sido generado por ella. Pero ya os digo, por ahora la cosa está muy verde, ¿no? Pero bueno, es una herramienta que podemos empezar a utilizar. Hay herramientas gratuitas. Y bueno, veis que yo le he añadido en rojo pues lo que podría corresponder con las distintas categorías, lo que se podría corresponder más o menos en porcentaje de texto generado por IA, ¿no? Y bueno, veis que tenemos, habríamos dicho, el sin IA, autoría humana, luego veis que hay 3 categorías que yo las he llamado Centauro 2, Centauro 3, Centauro 4, que bueno, serían cuando usamos la IA solo para crear índices y estructuras, o si en la categoría 2 o en la 3 en la elaboración posterior, ¿no? Pero en este caso le pedimos a los alumnos, mándame lo que tú has hecho sin IA y luego mándame lo que has hecho al final ayudándote de la IA, ¿no? Es decir, les pedimos que nos informen con esas dos cosas. Y finalmente el nivel 4, el nivel de apoyo con IA, pero más elevado, ¿no? Pues que utilizaríamos la IA pues para hacer ciertas cosas que habría especificado el docente. Pero bueno, en este caso deberíamos citar, ¿no? Deberíamos decir, esta parte la he hecho con la IA, ¿no? Y también en este nivel lo que haríamos es decirle a los alumnos, pedirle a los estudiantes que critiquen esos productos. Por ejemplo, con estas preguntas que hacemos fuera de la frontera de la IA, serían tareas de este nivel, de nivel 4. Y luego tendríamos también el nivel 5, que sería el de mayor uso de la IA, es decir, un uso libre, ¿no? En la cual pues utilizaríamos la inteligencia artificial como un copiloto o asistente durante todo el proceso, ¿no? Y entonces en este caso no sería necesario especificar qué contenido ha sido generado con la IA, pero sí habría que hacerlo de una manera que cuando esto lo pasáramos por un detector no nos diera un 100% de la IA, porque en ese caso estaríamos en otra cosa. ¿Qué pensáis? Os he dicho que he ampliado esta categoría. ¿Qué categoría pensáis que le puedo haber añadido? Es una escala de niveles de participación de la IA y nos hemos quedado en el 80%. ¿Qué le podríamos añadir? Podríamos tener situaciones en las que la IA hiciera el 100%. Beatriz, muy bien, lo has pillado. Entonces, pues eso es. Yo es que, vamos, soy un poco pillo. Y entonces, esa categoría que haga todo, bueno, y nosotros corregimos, bueno, eso realmente sería una 5, bueno, todo no, estaría entre la 5 y la 6. Es la que yo he llamado ya, si habíamos llegado al cyborg, ahora con esto llegaríamos a la que yo he llamado plagiator, ¿no? Que sería preguntar a la IA y hacer copy-paste, ¿vale? Y si preguntamos a la IA en otro idioma y hacemos copy-paste y luego translate, pues bueno, sería más o menos lo mismo, ¿no? Serían situaciones de abuso de la IAG. Yo creo que esto hay que establecerlo pues claramente sin texto, aunque digamos, bueno, es que el detector a lo mejor no es sensible, pero sin texto, tiene más de un 80% de IA, por muy poco sensible que sea el detector, me están tomando el pelo, ¿vale? Entonces ahora os voy a mostrar algún ejemplo de esto para acabar, porque ahora se cumple la hora desde que empecé, me voy a robar unos minutos. A ver,
¿Veis? Esto es un documento que ha hecho la CRUE sobre la inteligencia artificial generativa en la docencia universitaria. Y veis que nos pone en la portada, es muy chulo, nos pone ahí imagen generada por la IA. ¿Vale? Y yo os preguntaría, ¿qué pensáis que tiene que ver esta imagen generada con la IA, además del hecho de haber sido generada con IA? ¿Qué tiene que ver con la IA a otro nivel, a un nivel, digamos, estético? ¿Qué pensáis? ¿Qué os ocurre? ¿Se os ocurre? Pensar en películas de los años 90. Os voy a dar alguna pista. A ver, veo que me ha salido algún mensaje más. No consigo bajar. Es un desastre aquí. A ver. Metal líquido, Terminator 2. Bueno, David, es que es un friki. Y esto que no se lo había dicho, ¿eh? Terminator. Bueno, veo que lo habéis pillado. Vale, bien, vamos a ver si eso es así. Voy a volver a la presentación. Y bueno, veis que aquí se reconoce la autoría de la imagen por la IA y bueno, lo que tiene que ver pues es ciertamente con la película Terminator 2, ¿no? Que tenías el Terminator el Camille, que era de metal líquido, ¿no? Y por eso yo creo que han escogido, es una suposición, que han escogido eso. Y bueno, pero veis que sabéis que el Camille tenía un precursor en el Terminator modelo T800, que sabéis que era Arnold Schwarzenegger, lo que pasa que aquí le han puesto la cara de otra persona. Este era un ministro de defensa alemán que iba a ser el sucesor de Angela Merkel, pero por plagio en su tesis, pues Alemania es un país serio, pues a este señor le hicieron dimitir. Y entonces, bueno, pues yo creo que los académicos, si queremos que los alumnos aprendan a usar bien estas cosas, pues deberíamos dar ejemplo, ¿no? De lo que es la transparencia, y esto nos lleva al tema de la ética, ¿no? En el uso de la IA. Y yo en este documento he detectado cosas bueno, que me parecen que no son transparentes o que hay una transparencia un poco, bueno, sesgada, ¿no? Porque fijaros, son muy transparentes. El texto tiene 5 secciones, todas con imagencitas de estas, y en las imagencitas pone imagen generada por la IA, porque mola mucho, ¿no? Se usa una aplicación para poner una imagen generada por IA. Pero, ¿qué pasa con el texto? ¿Vale? ¿Qué pensáis si yo paso este texto? Podéis leer un poquito el texto. ¿Qué pensáis que os saldría si yo paso este texto por un detector de texto escrito por la IA? Os voy a dar, voy a activar una pregunta de estas y os voy a dejar que respondáis. Podéis contestar A, B, C o D. ¿Qué porcentaje de texto generado por IA pensáis que me dará este texto? ¿0%, 25%? Que teóricamente está escrito por la CRUE, ¿no? Que debería ser algo muy académico, muy serio. ¿75% o 100%? ¿Qué me ponéis? Tienes que lanzar la pregunta, Alfredo. Vale, es que eso... ¿Y cómo se...? Tengo que bajar, ¿no? Y lanzarla. No, pone publicar. Iniciar encuesta. Ok, vale, os he dado tiempo para pensar. A ver, podéis empezar a contestar. Bueno, veo que ya vais contestando, Ya habéis contestado ya 16, 17, así. Esta es una manera de pasar lista o de ver quiénes estáis conectados, pero estáis en la ventana. Bueno, pues ya habéis contestado 22, yo creo que está bastante bien. Bueno, veis que alguno más. Bueno, veis que la mayoría se van uniendo casi todos pensáis que puede haber un 75%. Es decir, esto os da un tufillo o pensáis que, bueno, que si os lo pongo es porque... y ha habido una persona, no habrá sido tú, David, el que ha puesto que piensa que el 100%. Hay una persona que piensa que el 100%. Bueno, pues os voy a dar el resultado del detector. Me cambio de esto. Ahora ya, David, ya sí me acaba el tiempo. Esto es lo que dio el detector. El 99,9% del texto es generado por inteligencia artificial. Ya os he dicho, podemos
podemos conceder, ¿no?, esa duda de decir, bueno, dará un falso positivo, pero vamos, si da un falso positivo al 100%, es para pensárselo. Yo creo que aquí o bien se ha utilizado IA o se ha hecho a partir de fragmentos que los autores originales los habían escrito utilizando IA. Y para además verificar esta opción, os he comentado que el texto tiene pues otras secciones, otra sección sobre oportunidades para la docencia universitaria, otra sobre desafíos en la implementación de la IA, otra sobre conclusiones y recomendaciones, y en todas esas secciones los porcentajes de texto generados por la IA pues eran bastante más bajos, del 50%. Pero en cualquier caso, esto deberíamos reconocerlo. Precisamente la ética y la transparencia en el uso de la IA está en reconocer que se ha utilizado. Esto es como en la atribución de obras. Pues claro que podemos utilizar cosas que han escrito los autores, pero digamos citándolos y atribuyéndoles. Y si ponemos una cita literal, pues entrecomillando y poniendo que eso es una cita literal. Pues con la inteligencia artificial tenemos que hacer igual. Y yo creo que aquí ya se me ha acabado el tiempo, lo vamos a dejar aquí y seguiremos, ¿vale? Seguiremos en... David, si quieres, ves preparando, y si quiere alguien comentar o preguntar, pues podéis, voy a activar el chat de nuevo y lo hacéis. Bueno, veo que David se ha dado mucha prisa. No, es que Alfredo, como la subí antes, la pone por... Ya la tienes, sí, muy bien. Me pregunta Marusa si es un detector que lo tenéis ahí el link, 0GPT. Es gratuito, es gratuito. En esto también pasa lo que os dije. Hay universidades que, sobre todo a Turnitin, le están comprando el detector de AI, pero en Estados Unidos ha ocurrido que universidades que ya habían adquirido licencias del detector de inteligencia artificial de Turnitin y que habían puesto normas. No sé si sabéis que, por ejemplo, para el plagio convencional, pues normalmente se admite como tolerable porcentajes por debajo de un 20%, ¿no? Tú le metes el Turnitin porque, bueno, porque siempre hay a lo mejor cosas que, aunque no estén plagiadas, pues hay palabras o segmentos de texto que están publicados, que ya lo ha escrito alguien, esas 3 palabras seguidas, entonces pues eso, pero bueno, eso suele dar porcentajes bajos. ¿Y qué pasó con esto de la detección con Turnitin de inteligencia artificial? Pues que algunas universidades lo empezaron a utilizar, pero lo empezaron a utilizar para suspender a los alumnos. Y empezaron a tener problemas legales porque, bueno, pues estas aplicaciones no puedes excluir el que haya un cierto nivel de falsa positividad. Y si tú pones un nivel, por ejemplo, dices, al que tenga más de un 20% de texto plagiado, voy a considerar que está plagiado y le voy a suspender. Pues puede ocurrir que algún alumno denuncie a la universidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí habrá que, supongo, habrá que ir llegando a consensos. Es un tema complejo, Alfredo, porque en teoría el texto es inédito. Lo que pasa es que utiliza, pues eso, frecuencia de palabras y demás, y tira más de ahí. Pero es un tema complejo. Para alguien así es complejo. O lo que comentaban por ahí, a lo mejor lo ha escrito un humano, pero luego lo ha pasado por la IA para que se lo escriba mejor. O con un estilo determinado. Es un tema complicado ese. Muy bien. No, pero normalmente cuando los humanos hacen eso de pasar un texto para que te lo escriba mejor, se utilizan unas herramientas de IA que se llaman de paráfrasis, que precisamente lo que pretenden es que se reduzca el porcentaje de texto aparentemente generado por IA. O sea que... Bien, pues nada, si hay alguna pregunta o si no, empieza David ya, que ya le he quitado unos minutos. Ya me has quitado un ratito. Sí.